Un punto importante es su muerte temprana, prácticamente a destiempo, y dejó un montón de hijos, a fin de cuentas, pero todos niños pequeños. Recuperan para Inglaterra aquellas crisis que se habían dado en años anteriores de no tener un rey fuerte que heredara el poder. Y esto acaba desatando el último episodio. Muchos autores dicen que técnicamente ya no forma parte del último pleito dinástico de la Guerra de las Rosas. Yo defiendo que sí. Este último momento posterior a la muerte de Eduardo IV, que deja como heredero a un niño de 12 años, su hermano Ricardo de 9 años, prácticamente incapacitados de gobernar, y se quedan aparte los dos tíos, tanto Jorge de Clarence como Ricardo de York, que a fin de cuentas grandes guerreros, poderosos, ricos, muy bien relacionados, para colmo casados los dos con dos hermanas, hijas de Warwick, aquel que era quien había creado realmente toda esta dinámica última entre los Lancaster y los York, y prácticamente deja este último episodio, que es el último enfrentamiento dinástico, que curiosamente va a generar pues que acabe ganando un grupo externo, un grupo técnicamente casi sin derechos a la corona de Inglaterra, que van a acabar siendo los Tudor. Tras la repentina muerte de Eduardo IV, quedaba como heredero su pequeño hijo Eduardo, príncipe de Gales, que llegó a Londres solo para ser encerrado en la torre por su tío, Ricardo, duque de Gloucester, que lo declaró ilegítimo y usurpó el trono el 13 de junio de 1483, nombrándose rey. Sus primeros actos en el trono fue la búsqueda de aceptación por los poderosos nobles y terminar con los focos de insurrección, pero no le fue posible. Y para colmo, los dos hijos de Eduardo IV, para protegerlos, según esto, los lleva el tío Ricardo a la Torre de Londres y literal desaparecen en la Torre de Londres. Por cierto, uno de los horrores que le cargaron a Ricardo III fue haber mandado matar a los sobrinos. Digo, de que se murieron porque desaparecieron de la historia, pero nunca se encontraron ni sus cuerpos, ni a los príncipes vivos, ni volvieron a asomar la cabeza jamás en la historia. Debieron de haber muerto. Quién sabe por orden de quién sabe a título de qué, bueno, una vez hasta por alguna enfermedad normal en la época. Pero el asunto es que sin los hijos de Eduardo IV y después de la ejecución de Jorge de Clarence, que a fin de cuentas quiere traicionar a los dos hermanos, queda Ricardo como un buen prospecto para ser rey de Inglaterra. Primero recibe el cargo de Lord Protector, posteriormente será coronado Ricardo III de Inglaterra, y en ese momento estalla la indignación por la muerte de los principitos. Digo, una indignación que a fin de cuentas tiene mucho de político, tiene mucho de último escenario de la guerra lancasteriana, en la cual todos aquellos encuentran al último que es heredero de los Lancaster, Enrique Tudor, y es el que van a traer, que había vivido hasta ese momento en el exilio en Francia. En tiempos de Ricardo, los problemas volvieron, pues uno de sus principales apoyos para llegar al trono, el duque de Buckingham, lo traicionó y conspiró en su contra, aliándose con Margarita, condesa de Richmond, a quien le propuso casar a su hijo, Ricardo de Richmond, con la hija mayor de Eduardo IV, Isabel, uniendo así la casa de los Lancaster con los York y terminar con el conflicto. Ricardo se enteró de esto y buscó oponer resistencia. Para esto aplicó múltiples medidas que al final resultarían fallidas, pues su único hijo murió, al igual que su esposa, dejándolo sin descendencia, para poco a poco después enfrentar la lucha definitiva contra Enrique de Richmond. La última batalla de la guerra, la batalla de Bosworth, enfrentó nuevamente a los representantes de las dos casas, el rey Ricardo III contra Eduardo Conde de Richmond. Durante la batalla, uno de los principales apoyos del rey, Guillermo de Stanley, de quien ya se dudaba, lo traicionó dejando sumamente debilitadas sus fuerzas. Los relatos cuentan que resultado de esto, el rey se precipitó y fue al frente buscando llegar a su rival, pero fue muerto en el camino atravesado por las armas de los hombres de Enrique, quedando así ya nadie que se le opusiera al trono. Por esta vía llegaba a su fin Ricardo III, y Enrique se alzaba victorioso tomando la corona como el nuevo rey de Inglaterra. Con esto se ponía fin a la guerra, a tantos años de inestabilidad y cambio. Llegaba al trono una nueva dinastía, la dinastía de los Tudor. Escudo de armas de la casa Tudor. Se trata de un escudo cuartelado en cruz. Primero y cuarto es campo de azur
con 3 flores de lis de oro. Segundo y tercero, campo de gules con 3 leones pasantes de oro. La guerra, por otro lado, trajo como resultado uno de los cambios más importantes de la historia inglesa. La nueva dinastía llevó a Inglaterra a ser una de las naciones más poderosas de los siglos posteriores. Dio paso a cambios en su sociedad. Permitió la formación de un Estado ya de época moderna. Por esta razón, muchos autores argumentan que este conflicto dio paso al fin del medievo inglés. Su economía. En ese sentido, el enfrentamiento final de la Guerra de las Rosas, esa última preeminencia de los York, inclusive eliminando por vez del asesinato del último rey Lancaster, pues acabará significando la superposición de lo que sería la forma antigua de vida, la forma antigua social, la forma antigua económica de Inglaterra, que acaba perdiendo frente al empuje de la nueva dinámica también económica y social de los ingleses, que a fin de cuentas, de la mano de los York, acabarán marcando la modificación, la apertura una vez más del Reino de Inglaterra hacia las rutas comerciales, hacia el contacto con los demás reinos, y que en última instancia acaba dejando de lado la herencia Plantagenet, que se había movido en más de un sentido en las formas tradicionales de las casas reales antiguas. En este punto entonces, el hecho de que hayan ganado los York en primera instancia la Guerra de las Dos Rosas, para mí acaba marcando muy claramente la diferencia básica entre el sistema de terratenientes conservadores antiguos y las nuevas dinámicas burguesas. El impacto de estos hechos históricos tiene sus repercusiones en la actualidad. Muchas de las exitosas series del momento están apoyadas en la historia. Tal es el caso de Juego de Tronos, que según afirma el propio autor, se auxilió de la Guerra de las Dos Rosas. Game of Thrones. Esta parte me parece muy curiosa. Porque creo que tiene que ver mucho con la actualidad, con el impacto que ha tenido Game of Thrones, de la cual soy devota y me encanta, y estoy esperando como loca que inicie la siguiente temporada, creo que como el resto del mundo, que de primera instancia, cuando me propusieron este tema, mi primera reacción fue, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? De segunda instancia dije, bueno, que Game of Thrones se trata de luchas de casas nobles, de problemas dinásticos, de enfrentamientos, pero también mi primera reacción fue, pues, francamente, si nosotros revisamos un poquito la historia de la llamada Edad Media, pues esto es pan nuestro de cada día en todas las casas reales y en todos los reinos. Las luchas dinásticas, con toda la cantidad de gente que había ahí, el que si hereda el primero, el segundo, el tercero, o el tercero no quiere esperarse a heredar y mejor quiere ser el primero y para eso mata a los otros dos, eso prácticamente se lo podríamos encontrar como fuente de inspiración en cualquier casa de cualquier reino de la época medieval. Game of Thrones es una serie televisiva que le ha dado la vuelta al mundo en los últimos años, por la fascinante historia que nos cuenta y las vivas escenas de enfrentamientos, guerras, sexo, traiciones que eran comunes en la época medieval. Ahora, ¿de dónde surge esta idea? Pues en 1455 se da la llamada Guerra de las Dos Rosas, que enfrentaba dos casas muy poderosas de Inglaterra, la casa de York y la casa de Lancaster. Ambas casas luchaban por el trono de Inglaterra. El conflicto inicia cuando Margarita de Anjou convence a Enrique VI de atacar al duque de York. Se da la llamada batalla de Wakefield y el duque es asesinado. Tras este hecho, su hijo Eduardo IV asume el poder y como tal queda siendo el máximo representante de la casa de York. Ahora, con Game of Thrones pasa algo muy similar. Es el enfrentamiento entre dos casas, la casa Stark y la casa Lannister. El enfrentamiento principal se origina cuando Cersei Lannister decide asesinar a Ned Stark, quien era el máximo representante de la casa Stark. Tras este suceso, su hijo Robb Stark decide levantarse en armas y enfrentar a los Lannister. Robb Stark y Eduardo IV, si bien no son iguales, existen muchas similitudes entre ellos, tanto sus características como persona, y el hecho de que tras la muerte de su padre ambos tuvieron que asumir ese rol de líder y de representante de su casa, y ambos deciden enfrentarse a los Lannister y a los Lancaster respectivamente. Algo también muy parecido entre ellos es que ambos deciden no hacer caso a los consejos que se les daba o que se les dio sobre contraer matrimonio para formar alianzas
conseguir poderosos aliados y estos deciden casarse por amor, lo cual llevaría después a una serie de conflictos en su reino. Ahora, si bien estos dos hechos, bueno, la Guerra de las Rosas y Game of Thrones no son iguales, en efecto existen muchas similitudes entre ellos. El mismo George Martin ha declarado que tomó como inspiración, una de sus muchas inspiraciones, la Guerra de las Rosas, para crear esta serie, esta historia. En lo personal considero que Game of Thrones es una maravillosa serie, es una maravillosa historia, la cual si no han visto tienen que verla y los que ya la vieron saben de lo que les estoy hablando. A manera de conclusión, la historia juega un papel muy importante en nuestro presente. Conocer de ella, así como entender su impacto, enriquece al receptor. Esto ha sido el motivo de nuestra producción. La serie de videos documentales tiene como objetivo difundir la historia de la Guerra de las Dos Rosas y mostrar su importancia, así como contrastarla en las producciones actuales.